Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. En este video vamos a estar hablando acerca del famoso y reconocido evangelista neopentecostal Brian Caro. Este evangelista es muy famoso en la actualidad aquí en Puerto Rico. Eh, Incluso hasta en los medios seculares conocen quién es Brian Caro, que está liderando un movimiento llamado La Iglesia en la Calle y ha tenido bastante acogida entre muchas personas aquí en Puerto Rico. Recientemente este evangelista neopentecostal hizo unas declaraciones en defensa de su apóstol Rafael Mojica, que enseña la herejía de la paternidad espiritual. Una doctrina totalmente antibíblica, una distorsión de lo que enseña el Antiguo Testamento y una doctrina que no aparece ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo, una doctrina de demonios, una herejía que Brian Caro defiende a capa y espada, que incluso en una ocasión se atrevió a decir que Juan el Bautista era el padre espiritual de Jesucristo. Una herejía brutal y tremenda. Brian Caro defiende esa herejía, llama de religiosos a todos aquellos que lo critican o cuestionan su herejía de la paternidad espiritual. Bueno, en Brian Caro se cumple la siguiente palabra que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Brian Caro dice haber recibido esta doctrina de la paternidad espiritual por medio de una revelación directa del Padre. O sea, toman el nombre de Dios en vano para validar sus herejías. Esos espíritus son espíritus engañadores que le hablan a estas personas y doctrinas de demonios, ya que la Biblia nos enseña que solo Dios es nuestro Padre espiritual. Solo Dios es el Padre de los espíritus y solo hay un maestro que es Cristo Jesús, como él nos enseñó en la Biblia. Dice la escritura en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3 al 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, como lo hace Brian Caro, que predica a otro Jesús, predica a un Jesús hippie, un Jesús que permite todo, liberal, que no te llama al arrepentimiento, que no te confronta. Eso es lo que predica Brian Caro. Si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, los apóstoles, si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Están recibiendo a otro Jesús, a otro espíritu y a otro evangelio. Y la Biblia es clara en cuanto al evangelio, que solamente existe un evangelio. Ya mismo vamos a ir ahí. 2 Corintios 11, 13 al 15 nos dice: porque estos son falsos apóstoles. Rafael Mojica, todo aquel que se autoproclame apóstol en los días de hoy son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Así es, Brian Caro se disfraza como apóstol de Cristo, pero es un falso enviado, es un obrero fraudulento. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
por eso es que es tan atractivo su mensaje, por eso es que mucha gente lo sigue, porque son falsos apóstoles. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si alguno enseña, dice primera de Timoteo 6, 3 al 7, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones, contientan de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Ahí está Brian Caro. Sus enseñanzas no son conforme a las sanas palabras de Jesucristo y él detesta el evangelio doctrinal. Por eso es que él va en contra de la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe y delira. Así es como está este hombre, que por ganancia, gran ganancia, es la piedad acompañada de contentamiento, nos dice la escritura. Pero mira lo que dice el versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ustedes saben que estos ministerios evangelísticos recaudan grandes sumas de dinero en nombre de la fe y nadie los fiscaliza. A ver, está en la realidad. También podemos ver lo que nos dice la Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 20, nos dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Precisamente lo que predica Brian Caro, lo que predican muchos pseudo evangelistas de la actualidad. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 3 nos dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, con palabras actuadas. Usted puede ver claramente que este predicador, Brian Caro, actúa. O sea, cuando él está hablando a la cámara, él está actuando, él está fingiendo, él llora de embuste. ¿Sabe? Él utiliza un lenguaje corporal para que usted sienta lo que él quiere transmitir. ¿Sabe? Es un performance, es una actuación, es un gimmick. ¿Sabes? Un personaje, un carácter. Eso es lo que son este tipo de evangelistas como Brian Caro, como Eddie Rivera Candelita, como el falso profeta de Alex Lanause. O sea, son gimmicks, son personajes, actuaciones. O sea, que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Si usted ve que sus ministerios evangelísticos recaudan grandes sumas de dinero, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mira lo que dice Judas 16. Estos son murmuradores, querellosos, que no anden, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Tú los ves hablando de posesionar tierras, de que algo grande viene sobre tu vida, mucha bomba, platillo, egocentrismo, antropocentrismo, un mensaje que estimula el ego, que exalta al hombre y sus deseos, adulando a las personas para sacar provecho. Eso es lo que hace Brian Caro, lo que hace Candelita, lo que hacen muchos otros en la actualidad. Adulan a las personas para sacar provecho ellos.
Eso es lo que ellos hacen. Ese es el falso evangelio del coaching. Un evangelio que es falso. Le digo aquí tajantemente, Brian Caro no predica el evangelio. Estos se hacen llamar evangelistas y nunca predican el evangelio. Usted nunca va a escuchar a un Brian Caro hablando de la justificación por la fe. Nunca lo va a escuchar hablando de la sustitución en que hizo Cristo por nosotros, la muerte expiatoria, la propiciación. Usted nunca lo va a escuchar hablando de doctrina, porque él odia la doctrina bíblica. Él quiere presentar otro evangelio sin doctrina, un evangelio que no llame al hombre al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Él busca presentar un evangelio que le agrade a usted, que lo satisfaga a usted. Ese es el falso evangelio que predica Brian Caro, un falso evangelio egocéntrico, donde el hombre es el centro y no Cristo. Por eso es que Cristo está ausente de las prédicas de estas personas. Ellos utilizan el nombre de Cristo, pero no predican el evangelio de Cristo. Son obreros fraudulentos que predican a otro Jesús, a otro Espíritu Santo y están llevando otro evangelio. Y la Biblia es clara en cuanto a esto. Vemos lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4 nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es el evangelio, lo que acabamos de leer, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio que tiene el poder para salvar a todo aquel que cree, como nos dice Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio de Jesucristo está centrado en Cristo precisamente, no en el ego del hombre, no en la exaltación del hombre, no en los deseos del hombre, sino en Cristo y la gloria de Dios. El evangelio de Cristo confronta al hombre con su pecado. El evangelio de Cristo es aquel que dice: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. El evangelio de Cristo es aquel que dice que todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el mensaje que predicaba el apóstol Pablo cuando dice en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 2: me propuse no saber cosa alguna entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo predicaba el evangelio de Cristo, la palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación. El mensaje del evangelio que llama al hombre al arrepentimiento y a la fe, que las palabras de Cristo: arrepentíos y creed en el evangelio, arrepentíos y convertíos y recibid al Espíritu Santo. Ese es el evangelio verdadero, el evangelio que predicó el apóstol Pablo en el aerópago de Atenas, que mandó a todos los hombres en todo lugar
¿Cómo lo dictamina Dios? A que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él por medio de Jesucristo. El evangelio que confronta al hombre con su pecado. El evangelio que nos llama a la santidad. El evangelio que busca glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Ese es el verdadero evangelio que no predica Brian Caro, que no predica Candelita, que no predica Alex Lanause, que no predican todos estos pseudo evangelistas y pseudo apóstoles de la actualidad. Tienen que arrepentirse. Sus días están contados y están predicando un falso evangelio. Son anatemas, son anticristos. Tenga cuidado. Probar los espíritus, dice primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu, probar los espíritus son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Tenemos que tener cuidado. Hay mucho engaño, hay apostasía. Tenemos que permanecer en la doctrina verdadera de Cristo Jesús, el evangelio. Dios les bendiga, Dios les guarde y tengan cuidado con los falsos profetas.